Son las 6 de la mañana de este viernes 13 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad, que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se cumplió el famoso la famosa cumbre agraria, la reunión en la que se iba a hacer un relanzamiento de la vida del campo. ¡Qué expectativas! ¡Qué discursos! Y nada. Todo fue un mar de babas. Eso sí, creación de más burocracia. Un nuevo viceministerio. ¿Para quién va a ser ese viceministerio? ¿Qué más hubo? Que Venezuela nos va a comprar $600 millones en alimentos. $600 millones. El problema no es que los compre, el problema es que los pague. ¿Quién va a exportar a Venezuela si Venezuela no paga? Y oímos un discurso de Maduro y nos dio toda la sensación de que está entendiendo que los $600 millones que llegan de Colombia le llegan gratis, como pago por los servicios enormes que Venezuela está prestando en el caso de la paz con las FARC. Pero vamos a ver. Las cosas tendrán su desarrollo. Nuestra pregunta es obvia. ¿Pagarán esos $600 millones? Lo demás es bajar unos aranceles, es decir, otra paliza fiscal. Bueno, bajen los aranceles, a ver si bajando los aranceles se equipara el costo de los insumos agropecuarios con los que tienen los países vecinos. Total, nada. Restituidos a sus derechos los dos primeros oficiales del ejército que fueron condenados el 29 de octubre. De los 27 del 29, el coronel Camelo y el mayor Nemesio López han sido restituidos a sus derechos. La Gata perdió el contrato del Chance en Sucre. La operación Tortuga o reglamento en Avianca. Nos preguntamos si eso es sensato. Sabemos que el presidente dueño de la compañía, Efromovich, se reunió con los pilotos y la conclusión es que está dispuesto a no invertir los $375 millones que necesitaba para la recuperación total de la compañía. Avianca tiene que ser competitiva y Avianca tiene que ser un negocio. Si los pilotos están en otra cosa, pues probablemente no hay negocio. Sí tenemos la gasolina más costosa del continente. Acaba de salir un estudio que lo demuestra. Pagamos en proporción a nuestros ingresos más por la gasolina de lo que pagan todos los demás países de América. El nuevo gabinete es un mar de tensiones. El hombre de las FARC, que es el doctor Gómez Méndez, el de la tierra, que tiene problemas a granel con los campesinos justos e injustos, el doctor Lizarralde, el crítico del gobierno y que además tiene un oscuro pasado en la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos un mensaje muy claro donde dice que Amílcar Acosta incendió la biblioteca de la Universidad de Antioquia cuando era estudiante en esa universidad. Eso es lo que dicen. Historia que hemos oído 1000 veces repetida. Un pasaje oscuro y un presente de ministro, pero de ministro que no se entiende con el de Hacienda
nada menos que por el tema de la venta de Isagen. Y una ministra que nadie conoce. El último que lo dijo fue el presidente del Directorio Nacional Conservador. Cuando le dijeron que era cuota conservadora, dijo, bueno, si ella es conservadora, me encantará saberlo. Y me encantará comprobar que sí es conservadora. La detención de Óscar Arboleda, además de una injusticia, ¿será una chambonada? Óscar Arboleda tiene inmunidad parlamentaria como miembro del Parlamento, inmunidad internacional, como miembro del Parlamento andino. No podía ser encarcelado de la manera que lo fue. ¿Qué ritual tendrá que seguirse? Dicen que una autorización del Congreso de Colombia. Me parece difícil que sea así. Tal vez una autorización del propio Parlamento andino. Óscar Arboleda, víctima de una injusticia. Hoy hablaremos de la famosa reunión en el Congreso de la República donde intervinieron Mancuso, Ramón Isaza y Báez. Eso sí era lícito, eso sí era posible. ¿Y cuántos personajes de altísimo coturno no intervinieron en esa reunión? Les contaremos la historia. La demanda de la Ley 37 del 61 nos saca de la jurisdicción de La Haya. Es decir, ¿puede un país, a través de decisiones internas, declarando inválida una ley, inconstitucional o como se quiera, salirse de un pacto internacional? No. Los pactos internacionales son de naturaleza bilateral o multilateral, y en ellos está prevista la manera como alguien denuncia el pacto. Colombia tiene que denunciar internacionalmente los pactos. No es cosa de que la Corte Constitucional diga, es que la ley era inconstitucional. Señor, usted ya se comprometió bilateralmente a través de una ley en la que creyó su contraparte. Esos son principios fundamentales de derecho y elementales que se están desconociendo con tal de hacer discurso, con tal de decir que este gobierno sí está defendiendo los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y sus aguas, que este gobierno sí está cumpliendo con sus deberes. Pues ahí no hay nada. Hoy se posesiona Gómez Méndez, el nuevo ministro de Justicia. Lo persiguen ciertas sombras, sus relaciones con las FARC, sus actuaciones en la Procuraduría y en la Cámara de Representantes, su actuación en el proceso 8000, su actuación en el caso de la quiebra del Banco de Colombia y la persecución feroz contra el diario El Espectador, que no tiene buena memoria. En fin, Gómez Méndez, con todo su pasado, llega hoy a posesionarse como ministro de Justicia. No es una buena compañía para el presidente Santos. La Fiscalía General de la Nación dice que la Cámara de Representantes en su comisión de acusaciones se equivocó al archivar el proceso contra Angelino Liscano, Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, porque solamente examinó las pruebas que obraban en el proceso en favor de los sindicados y se olvidó del detallito de mirar las pruebas que los incriminan. El fiscal, vuelve a la carga. Y vuelve a la carga también como contra la Contralora. 14 horas duró el allanamiento de la Fiscalía a la Contraloría. Están buscando pruebas de irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Contraloría, pero de paso están buscando también otras cositas. ¿Qué será? Los conservadores también van de rodilleras a Cuba. Omar Yepes, ayer dijimos equivocadamente que era Hernando Yepes, ofrecemos nuestras disculpas al doctor Hernando porque a él sí no lo vemos de rodilleras en ninguna parte, pero a su pariente Omar Yepes sí, y entonces se pone las rodilleras, que es el uniforme oficial del equipo que va a Cuba a hacerle genuflexión y venia
a la organización terrorista más despreciable del continente, los políticos colombianos, como los que pasaban por el Caguán, ahora pasarán por Cuba. Por el Caguán, ¿cuántos pasaron? Recuerden ustedes, a hacerle genuflexiones a tiro fijo. Hoy le van a hacer genuflexiones a Márquez. La historia se repite. Siria hará lo que le pidan. Ya dijo que entraba a la organización internacional que regula los temas relativos a las armas químicas y que quiere poner las suyas a disposición de un tercero que pueden ser las Naciones Unidas para evitar el bombardeo de los Estados Unidos. Obama no sabe qué hacer, que es que tal vez no va a cumplir, que no le cree, que por aquí, que por allá. Lo cierto es que se le apuntó a una carta, la de las armas químicas, y le han desmontado el gatillo. Y entonces se quedó con el pecado y sin el género, el pobre presidente Obama, mientras Vladimir Putin es el dueño de la escena internacional. Guerra en Filipinas. En Mindanao y en las islas del sur de Filipinas hay un fuerte movimiento guerrillero pro-musulmán, pro-islámico, que está enfrentando al gobierno. Los combates son muy duros. Rusia también ve actividad en el reactor nuclear de Corea del Norte. No solamente es el peligro de que Corea del Norte vuelva a tener una bomba atómica o tenga una bomba atómica adicional si es que tiene alguna en su arsenal. Lo peligroso para todos es que ese reactor está en muy malas condiciones y puede producir una verdadera catástrofe atómica en toda la península de Corea. Y quién sabe si en más sitios, por ejemplo en la vecina China o quién sabe dónde más. O tal vez en todo el mundo. Carlos Gustavo Cano, volviendo a Colombia, quien es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, dictó una conferencia memorable, porque con un valor que en él es costumbre y con una claridad que es propio de una mente lúcida como la suya, ha llevado al tapete de la discusión un tema elemental, y es que las importaciones de productos terminados, de bienes terminados, está creciendo. El consumo local no ha disminuido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos sustituyendo la producción nacional por bienes importados. Porque si la producción industrial sí está cayendo, la respuesta es obvia. ¿Qué estamos consumiendo? Bienes importados. Lo hemos dicho tantas veces en la hora de la verdad. Estamos creando empleos, es cierto, pero en la China. Egipto acusa a Hamás de entrenar guerrilleros que lo combaten. Y al parecer, no está confirmado, murió el yihadi americano. ¿Recuerdan ustedes un estadounidense que se puso a las órdenes del yihad, del terrorismo islámico? Los Estados Unidos llegaron a ofrecer $5 millones por su captura o por su baja. Parece que la baja se ha producido. Y hoy en la historia recordaremos a uno de los personajes más interesantes del medioevo. Fue arzobispo, fue cardenal, fue jefe de los ejércitos pontificios, fue árbitro de todas las luchas en la Europa de su tiempo, en la Europa medieval. Fue hombre cercano a todos los poderes, un político excepcional. ¿Y saben ustedes a qué edad murió? A los 31 años de edad. Una vida meteórica. Así la vivió y así fue su trágica muerte, la de César Borgia. Pasó como una estrella fugaz por el firmamento de su tiempo. Y 5 siglos después, su vida, su obra, su talento sigue siendo un enigma y fuente de las más enconadas discusiones. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali.
Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet. Desde nuestra página nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Y hoy estamos saludando la mañana con una deliciosa taza de café de Baco Café Express. Recuerde que usted puede pedir su Baco Café Express desde cualquier lugar del país a través de la dirección www.cafeexpress.co o en el teléfono de Medellín con el indicativo 4 y el número 444-1877 para que este delicioso café llegue a la puerta de su casa o de su oficina. Comenzamos ya, son las 6 de la mañana, 16 minutos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos, muy románticos. Hoy viernes, con esa taza de café tan rica. Y ayer se firmaron los decretos del llamado Pacto Nacional para el Agro y el Desarrollo Rural. Unos decretos que algunos salieron a aplaudir, asegurando que son las raíces del nuevo agro y que otros piensan que son puro humo. Yo soy de las que pienso eso y que quedarán en nada, ya que lo único que contribuirán es en engordar una nómina del Estado que no da ya para tanto puesto, está muy pasadita de kilos. En primer lugar, hay que destacar que ese fue un pacto entre empresarios, campesinos y el Estado, y hubo ausencia casi total de ruanas, no vimos muchas ruanas, es decir, faltó el protagonista principal, que son los campesinos. La nómina del Estado crecerá nuevamente, como les decía, ya que se creará un viceministerio para el desarrollo rural y una comisión para la regulación de los insumos agrícolas que entran en un régimen de libertad vigilada para el control de precios. El número de insumos cuyos aranceles se bajan, porque en unos sitios leemos que son aranceles cero y en otros dicen que se bajan. No hay mucha claridad, como siempre. Bueno, hablan de 23 insumos y tienen un costo fiscal de 20.000 millones anuales. Aparece Venezuela como la tabla de salvación. ¿Qué les parece? Colombia incrementará sus exportaciones al vecino país que tradicionalmente no paga sus deudas y, bueno, piensan incrementarlas en un 20%, no las deudas, sino las exportaciones, y le comprará a Colombia 40.000 toneladas de leche en polvo y ultrapasteurizada, 60.000 cabezas de ganado en pie, dijo el presidente que comprará a Venezuela, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles y casi 1.7 millones de pollitos, dijo el presidente, pollos recién nacidos. Y esto es con la palabra de Maduro. En definitiva, una dudosa tabla de salvación en Venezuela y más comisiones para un pacto en el que faltó el representante principal, que fueron los campesinos, quienes no ven soluciones para los productores de base. De modo que hay mucho escepticismo entre los representantes de los campesinos, quienes consideran que esa famosa política agraria que algunos aplauden no se está haciendo desde la ruralidad. Bueno, de hecho, la reunión se hizo en Bogotá, ¿no? Eso ya es muy significativo. Por cierto, renunció de la subdirección de tierras del INCODER Jennifer Mojica. Bueno, y esto es lo que hay con el llamado pacto agrario. Montserrat, ¿quién asume el riesgo de crédito de los 600 millones de dólares que se van a exportar a Venezuela? ¿Quién asume lo que se llama técnicamente el riesgo país? Porque yo le puedo exportar a un importador, a un comerciante serio, económicamente capaz, que quiere pagar y que tiene con qué pagar. Pero lo importante es que ese comerciante tenga acceso a divisas para que me las puedan enviar a mí. Porque si no me mandan las divisas, el comerciante hizo todo lo que pudo por pagar, pero el gobierno venezolano no tiene con qué pagar. ¿Quién asume ese riesgo, el riesgo país? Eso mismo se preguntaron ayer sí. en Analdex en Barranquilla, en el foro de Analdex en Barranquilla. Dijeron que pues sí, muy bueno el anuncio, pero y lo importante no es eso, lo importante es que en verdad les paguen, cosa que no ha pasado en los últimos tiempos con Venezuela.
Por eso, el problema, Venezuela, con Venezuela no estaba cerrado el comercio. Simplemente Venezuela había cerrado el pago de obligaciones a Colombia. Yo oí el discurso de Maduro, yo no sé si usted lo oyó, pero no dijo una sola palabra del giro de las divisas a Colombia. Más bien me pareció a entender que esto que se hacía, es decir, la importación de 600 millones de dólares y el envío de alimentos de Colombia de 600 millones, era el pago que Colombia le hacía a Venezuela, oiga bien, por los servicios de Venezuela al acuerdo con las FARC en Cuba. ¿Qué tal eso? ¿Pasó desapercibido eso? Pues bueno, Sí. entonces muy agradecidos pues por lo que está haciendo Venezuela con Márquez y con París y con todos estos bandidos que están reunidos en La Habana, conversando con el doctor Humberto de la Calle ahí y tomando cafecito con él y con Sergio Jaramillo. Y entonces la pregunta sí es, además de esa gratitud, ¿quién paga? ¿Quién paga los huevos y quién paga la leche y quién paga el ganado en pie y quién paga la carne y quién Claro, paga ese la tema. margarina Sí. y quién paga todas las cosas que se van a exportar? Sí, es... El punto es ese, Sí, lo demás Bueno, es bobería. ¿Y qué me Ahora, dice, qué me dice de la mesa, de una nueva comisión, además? Para por regular eso, como el la valor? Comisión de Regulación para la Energía, como las mesas de Comisión de Regulación de todas las cosas que hay, una nueva Comisión de Regulación para los Insumos Agrícolas. Más burocracia, siquiera 5 o 7 miembros con altísimo sueldo, cada uno con su tren de ejecutivos, de secretarias, de computadores, otro viceministerio que será otra fuente inagotable, empezando por el carro oficial. Usted no va a tener un viceministro a pie. No, un viceministro con carro oficial, especialmente, probablemente con carro blindado para cualquier emergencia, con sus buenas escoltas, con buenos secretarios, con todo lo que necesita un viceministerio y del campo que hay. y aquí plenipotenciarios todos, ¿no? Además. Ah, sí, claro, todos plenipotenciarios. Esto se llenó de plenipotenciarios. No solamente hay plenipotenciarios en La Habana, sino plenipotenciarios por todas partes. Esto, Montserrat, bueno, ya hablaremos con el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Como hay tanto ganado en pie y como hay tanta carne para exportar, el doctor Laforí sí debe saber quién se los va a pagar. Es decir, a los ganaderos colombianos, quién le paga lo que exporten. Porque si hay alguien que compre, maravilloso. Así Venezuela compra la producción colombiana de cuanta cosa hay, se la mandamos, encantados. Y que giren. Y que hagan la importación con carta de crédito confirmada e irrevocable. Yo ya he explicado varias veces lo que eso significa. Si yo fuera ganadero, si yo fuera productor de huevos, no mandaría 1 kilo de nada a Venezuela, sino con carta de crédito confirmada e irrevocable. Sergio Gel. Doctor Londoño, de una vez lo saludo con los muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes, y también le agrego a eso último que usted acaba de decir, los mismos importadores venezolanos que quieren pagar lo que importan han denunciado que el sistema informático no les permite en muchas ocasiones hacer la compra de las divisas para mandar a Colombia. Pero hablemos de noticias que llegan de Barranquilla. Hay muchas noticias económicas en la mañana de hoy. Hablemos de la presentación que hizo Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, ayer en Barranquilla. Eso en el marco del 25º Congreso Nacional de Exportadores, en donde hizo una muy interesante presentación sobre la situación actual de la economía mundial y, por supuesto, sobre la situación actual de la economía colombiana. Cano recordó que ha habido un desplome en la dinámica de las exportaciones, esto tras haber crecido 44% en 2011 y 10,2% en 2012, pues recordó que en lo corrido de este año con corte a julio, las exportaciones totales caían 4,3%. Además, Cano divisa una enfermedad holandesa en el horizonte, esto con la caída de las exportaciones mineroenergéticas, exportaciones que acumulan una caída de 8% en lo corrido de este año. Además de esa situación, el codirector del Banco de la República recordó que las exportaciones industriales del país a los 3 principales mercados para el sector manufacturero, que son Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, pues se vienen languideciendo.
Desde el otro lado de la balanza, dijo Cano, las únicas importaciones que en realidad crecen son las de los bienes de consumo, lo que sugiere una sustitución de la producción nacional por la foránea. Refiriéndose a la inversión, el codirector destacó en sus cifras que esta en términos generales se encuentra en terreno negativo, se exceptúa el sector de la construcción, del que les hablaré en un momento porque llegan cifras del DANE. Cano recalcó también la situación del índice de confianza, recordó que en agosto ese índice cayó fuertemente y se ubicó por debajo de su promedio desde el año 2001. Finalmente, soltó el pronóstico para este año y para el segundo trimestre, cifra que estamos esperando, es un dato que conoceremos la semana entrante. Las estimaciones de este codirector del Banco de la República, un crecimiento del Producto Interno Bruto en este 2013 en el rango entre 3,5 y 3,8%, un crecimiento que calificó como mediocre, considerando que el potencial de la economía colombiana da para un 4,6%. Frente al segundo trimestre, dijo Cano que ese crecimiento podría ubicarse entre 2,5% y 4%, con una cifra probable de 3,4%. Revisemos ahora de manera rápida, doctor Londoño, cambiando de tercio, información que llega del DANE, cifras de grandes almacenes e hipermercados minoristas. Dice el DANE que en el segundo trimestre de este año las ventas reales aumentaron 9,3% frente al mismo trimestre del año anterior, y dice la entidad que el personal ocupado en los grandes almacenes y en los hipermercados minoristas aumentó también 5,9% en ese periodo. Y en materia de construcción, en las cifras de desembolsos de obras civiles, dice el DANE que los desembolsos aumentaron 5,3% en el segundo trimestre. Esta es una cifra que contrasta ampliamente con el 12,1% que había registrado el año pasado en ese periodo. Son algunas cifras, doctor Londoño, con la presentación de Carlos Gustavo Cano y con las que llegan del DANE, las que tenemos también para saludar esta mañana de viernes. El DANE hay que mirarlo con mucho cuidado porque este señor de las barcazas es bastante truculento, ¿no? Creativo. No creativo, muy creativo. Miren ustedes que no están aumentando las obras, no aumenta la cantidad de obras en construcción, no aumentan con indicadores, por ejemplo, de mayor cantidad de cemento, de mayor cantidad de hierro, de mano de obra utilizada. No. Giros. Transferencias bancarias. Entonces el ministro de Hacienda se sienta en su escritorio, emite cheques y creció la construcción. Eso es una maravilla, Es decir, entre el doctor Cárdenas y el señor Bustamante, ¿no? Sí, señor. El hombre de las barcazas. Definen cómo es el crecimiento económico de Colombia desde un escritorio, firmando cheques. Pero se les iba acabando la tinta, porque el incremento es de 5,3, el año pasado para ese periodo era de 12,1. Bueno, entonces, es que había más mermelada. Se les acabó, ¿no? la tinta para la chequera. Sí. O la mermelada para la tostada. Sí. Y el crecimiento de las ventas en las grandes superficies y las ventas minoristas. Sobre esa tenemos gravísimas dudas. Habla de crecimiento real. ¿De qué estará hablando? En esa palabrita, ¿qué significado será el que tenga? Porque uno no ve cómo, con las circunstancias por las que está atravesando el empleo, las exportaciones, la producción industrial, la producción agropecuaria, aumenten las ventas minoristas y las ventas en las grandes superficies. No se entiende cómo, pero pues habrá que mirarlo. El tiempo lo dirá. Las cifras son las cifras y el DANE trabaja con las cifras y el gobierno muy orgulloso tiene al hombre de las barcazas. A propósito, ¿hace cuánto renunció y hace cuánto le aceptaron la renuncia? No, pues que ya van 2 renuncias, 2 veces que han renunciado. Pero que le aceptaron la renuncia, pero no lo dejan ir. ¿Cómo lo van a dejar ir? Si tienen que contratar otro que le digan condición, usted tiene que ser tan truculento como Bustamante. Si la persona a la que van a contratar es una persona, un profesional serio y una persona respetable, dice, no, a mí no me lleve a hacer trucos. Yo voy con mucho gusto a hacer estadísticas, no trucos, no politiquería. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, 6:32 en la mañana.
Pues yo les cuento que vamos a finalizar esta semana laboral contándole a nuestros oyentes que Estados Unidos no solo tiene dolores de cabeza provocados por el conflicto en Siria, también los tiene por la reactivación de la violencia en Medio Oriente, sobre todo en Irak, donde hoy salieron datos oficiales que reportan que en el pasado mes de agosto la ola de violencia provocó la muerte de más de 800 personas, entre ellos 716 civiles y 88 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes, quienes fueron víctimas de tiroteos, enfrentamientos y atentados terroristas. Afganistán, también hay que decirlo, inquieta mucho a la administración Obama. Los diarios de esa región del mundo y las grandes agencias de noticias reportan en este preciso momento que hoy atacantes suicidas pertenecientes al grupo talibán atacaron el consulado estadounidense en la provincia de Herat, dejando hasta el momento 8 muertos, entre los que están 2 personas encargadas de la seguridad de ese lugar, un civil afgano y 5 atacantes. Siria, como es bien sabido, es la mayor piedra en el zapato para Obama en la actualidad. En lo relacionado con este tema, hay que precisar que no es el mandatario estadounidense el que está imponiendo condiciones. Eso lo decíamos ayer y lo ratificamos el día de hoy. Los que realmente lo están haciendo son los señores Vladimir Putin y Bashar al-Assad, quien hoy, les cuento, sale a decir que cuando él vea que Estados Unidos realmente desea la estabilidad de su región, deja las amenazas, deje de empeñarse en un ataque, él va a entrar a considerar los procesos necesarios para llegar a una buena solución. Para rematar el mal momento en el que se encuentra Obama y también para cerrar esta noticia, destacamos que, para sumar otro dolorcito de cabeza, ahora Estados Unidos se encuentra inquieto por los movimientos de Corea del Norte. Ya hay que decirlo, luego de unos meses de relativa calma por parte del régimen de Kim Jong-un, se conoce que Pyongyang reabrió un reactor de plutonio que no tenía movimiento desde el año 2007, lo que a Estados Unidos le inquieta mucho y ha calificado como un asunto de suma gravedad. Pero claro, no solamente por la bomba atómica que ahí se pueda producir, Jessica, sino por las condiciones en que se está produciendo. Rusia también está alarmada, y está alarmada porque ese reactor está en tan malas condiciones que puede haber un accidente nuclear de unas proporciones incalculables. Está jugando con fuego el muchachito este de Pyongyang. Y el que juega con fuego se quema, ¿no? Mire lo que pasó en Fukushima, en el Japón, y se supone que con toda la tecnología japonesa, con todo el cuidado de los japoneses, con la meticulosidad con que ellos hacen sus cosas, con los avances tecnológicos. Esto en manos de los norcoreanos, cuyas habilidades tecnológicas son bien discutibles. Imagínese usted lo que puede suceder. Ese es el gran peligro. Y lo otro que usted menciona, la guerra, la destrucción, la desolación, y Obama ahí sin saber qué hacer. Lo de Siria, yo no había visto un papelón parecido, papelón como dicen los argentinos, no lo había visto. A mí lo que me queda claro, doctor Londoño, es que hoy los diarios del mundo, usted ve diarios de Europa, ve diarios asiáticos de Estados Unidos, es que Vladimir Putin es el líder ahora. Él es el que está diciendo, el que está hablando de Corea, el que está hablando de Irán, el que dice cómo deben ser las condiciones con el programa atómico de Irán, el que dice qué se debe hacer en Siria. También se está metiendo en asuntos relacionados con Afganistán y Barack Obama callado. Vladimir Putin es el personaje de la semana. No, de la semana, ¿no? De la escena internacional. Sí, así es. Le corrió la butaca, como decimos literalmente aquí en Colombia, a Barack Obama. Es decir, a los Estados Unidos. Sí. Rusia volvió a ser la primera potencia mundial y los Estados Unidos en papel de comparsa. Eso tiene una gravedad infinita. Eso no es cosa de nombres, de quién figura más. No, eso tiene una significación enorme. Y antes de hablar con Alejandro Ramírez, le queremos ofrecer disculpas a nuestros oyentes si ven algunas dificultades de coordinación interna, algunos problemas. Es que no tenemos internet de Claro. Hacía muchos meses estábamos registrando un buen servicio de internet. Hoy desde las 4:30 de la mañana, no sabemos desde antes, el internet desapareció y no hay con quién hablar en Claro porque ellos antes de las 8 de la mañana parece que no despachan. Lo cierto es que no tenemos internet, ofrecemos disculpas por si hay algunas dificultades en la coordinación de nuestro trabajo. Por fortuna habíamos tomado algunas medidas
de sustitución de estos servicios de Claro, y podemos estar perfectamente al aire con ustedes sin ningún problema. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la próxima liberación del parlamentario andino por Colombia, Óscar Arboleda Palacio, luego de que fuera capturado de manera irregular en la sede del Parlamento andino en Bogotá por funcionarios del CTI de la Fiscalía. Luego de efectuarse reunión para evaluar la reingeniería que planteara el gobierno del presidente Juan Manuel Santos respecto a este organismo supranacional, con el silencio del gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores respecto al tema, funcionarios del CTI irrumpieron en la oficina del parlamentario andino para proceder a su captura, con miras a atender indagatoria que se pretende cumplir el viernes a las 8:30 de la mañana. La captura desconoce que el artículo 48 del Acuerdo de Cartagena dice que la CAN es una organización subregional con personería jurídica internacional. Igualmente desconoce la captura que el artículo 49 le garantiza al parlamentario andino como parte del sistema andino en el territorio de cada uno de los países miembros los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. Dice este artículo que sus representantes y funcionarios internacionales gozarán, asimismo, de los privilegios e inmunidades necesarias para desempeñar con independencia sus funciones en relación con este acuerdo. Sus locales son inviolables y sus bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial. A través de un recurso de habeas corpus, el abogado del parlamentario andino, Edgar Torres, argumentó que debieron pedirle antes a la plenaria del Parlamento que levantara su investidura. Del Parlamento andino. Así es, doctor. No porque algunos lo han interpretado como que la petición debió hacerse al Parlamento colombiano. No, señor, es al Parlamento andino. Y el fiscal Eduardo Montealegre pidió el informe de la captura para establecer si efectivamente se cometió un error, e hizo saber que esperará a que el juez 18 resuelva el recurso de habeas corpus presentado para definir si lo dejan en libertad o no. Doctor Londoño, ¿qué piensa usted del uso de la justicia como mecanismo de intimidación? A ver, ahí hay varios temas. El uno es que, además de la injusticia y de los abusos de la Corte Suprema de Justicia contra todo lo que huela a Uribe, y en este caso contra todo lo que tenga parentesco con Luis Alfredo Ramos, a quienes han convertido en la víctima propiciatoria de sus devaneos politiqueros, hay una chambonada de unas dimensiones colosales. Se les olvidó que el doctor Óscar Arboleda era miembro de un parlamento multinacional, que forma parte de ese parlamento y que tiene todas las inmunidades diplomáticas que de ello se derivan. Entonces hay que demostrarle al Parlamento andino que lo están persiguiendo no por razones políticas, sino por la comisión de delitos por los que deba responder ante la justicia local. Vamos a ver qué hace el Parlamento andino. Vamos a ver si se estrena la fuerza de voluntad. Y vamos a ver qué hacen los jueces colombianos. Porque si los jueces colombianos resuelven ignorar a la presencia del Parlamento andino, lo que queda es cerrarlo. Si los parlamentarios andinos no protestan y los países involucrados en esta afrenta no le pasan una nota de protesta a Colombia, hay que cerrar el Parlamento andino. Así de fácil. Esta puede ser la situación. La Corte Suprema de Justicia sigue adelante con los ataques contra Luis Alfredo Ramos, y vea usted una cosa curiosa, lo están atacando porque conquistó el electorado de Urabá cuando estaban los paramilitares reinando. Lo que no han dicho es que antes en Urabá la gente votaba como dijeran las FARC o se moría. En el momento en que la gente quedó libre, buscó una alternativa y le pareció una alternativa limpia, decente, con perspectivas políticas interesantes, la del grupo de Luis Alfredo Ramos. Y eso es un delito para la Corte Suprema de Justicia. Eso es un delito. De manera pues que si fracasa un estado de cosas de violencia en contra de una parte del territorio colombiano, no se le ocurra a usted ir después a hacer política sana, porque la meten a la cárcel con el único argumento de que eso necesariamente tuvo que hacerse al amparo de grupos violentos.
Es que en ese momento había paramilitares en la zona. ¿Y quién ha probado una vez, con una sola prueba, que Luis Alfredo Ramos movió fusiles en defensa de sus derechos y en defensa de su grupo político? En cambio, otras cosas sí se probaron. Por ejemplo, que la señora Gloria Cuartas estaba en asocio con las FARC y que las FARC le dieron respaldo. Lo dijeron 4 desmovilizados de las FARC. Lo dijeron ante la Fiscalía General de la Nación, ante autoridades colombianas, bajo la gravedad del juramento. No se pueden ratificar en esos juramentos ahora porque los asesinaron a los 4. Pero en el caso de Luis Alfredo Ramos no hay nada parecido. Bueno, estas eran las noticias del momento y en un minuto hablaremos con el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos, para hablar del tema de ayer, el gran pacto agrario que anunció el presidente Santos, la recuperación de la agricultura. Vamos a ver, el doctor Laforí nos dirá si sus exportaciones, las que corresponden a su gremio, la del ganado en pie, la de la carne, la de la leche, están garantizadas por alguien, y entonces empezaremos a creer en que hay una luz en el horizonte en esa materia y que Venezuela puede ser un destino interesante, codiciable por parte de los vendedores colombianos. En un minuto, José Félix Laforí estará con nosotros en la Hora de la Verdad.